El cerebro está representado a partir de las vesiculaciones que se realizan en las primeras semanas del desarrollo embrionario, formando una vesícula telencefálica y diencefálica. En esta parte nosotros vamos a hablar justamente del telencéfalo, que es lo más externo y que constituye la parte más extensa que tiene justamente el cerebro humano. Aproximadamente el 85% del peso total del sistema nervioso está representado justamente por este encéfalo, por este telencéfalo. Y nosotros vamos a ver en esta charla de hoy cómo las estructuras más evolucionadas, que tiene que ver justamente con lo que es la corteza cerebral, tiene representada en su superficie funciones cognitivas superiores. Es decir, vamos a encontrar áreas motoras, áreas sensitivas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se procesa y es el último lugar donde el procesamiento es más importante y más jerárquico dentro de lo que es el neuroeje. Para eso, obviamente, vamos a tener que conectar esa corteza cerebral con diferentes estructuras encefálicas internas del cerebro y, como estamos viendo, proyectando también hacia lo que es el tronco encefálico y la médula espinal. Si recordamos cómo se desarrollaba este extremo cefálico del tubo neural, habíamos visto que a partir de la tercera semana se generaba una vesícula que nosotros llamamos prosencéfalo, y a partir de la cuarta, quinta semana, esta vesícula prosencefálica se iba a dividir en dos vesículas. Una que era la diencefálica, que quedaba o queda oculta dentro de la vesícula que crece mucho más, que es la telencefálica, y es la que nos va a terminar dando los hemisferios cerebrales. A medida que las vesículas cerebrales se van agrandando y se van desarrollando, al igual que las estructuras diencefálicas como el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo, vamos a ver que las cavidades, las cavidades telencefálicas en este caso, que están representadas en el adulto y en el cerebro ya desarrollado, en los ventrículos laterales, también comienza a crecer y va modificando su formato en función de lo que es el crecimiento de todas estas estructuras, tanto telencefálicas como diencefálicas. Cuando el cerebro se desarrolla, y vamos a ver que en este punto el desarrollo es muy importante en el cerebro humano, lo que tiene que ver con el crecimiento de la corteza cerebral. Esa corteza cerebral crece muchísimo, es lo que más se expande porque es el lugar donde nosotros vamos a procesar información muy importante. Por lo tanto, el área cortical tiene que ser un área extensa. Vamos a ver justamente cuando hablemos de corteza cómo generamos esta capa, este manto celular, ¿no? Donde el procesamiento es tan riguroso. Si lo vemos macroscópicamente, el cerebro lo podemos dividir en diferentes lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Y hay un lóbulo que queda oculto por este crecimiento que hace justamente el cerebro, que es el lóbulo de la ínsula. Y existe en la cara medial, como vemos en el dibujo de abajo, un lóbulo funcional que es el lóbulo límbico. Acá está representado justamente en color verde más oscuro. En base a la organización de nosotros llamamos circunvoluciones, justamente, que tiene el cerebro en su parte externa, la corteza queda dividida en esos 6 lóbulos. 5, como yo les contaba, expuestos en la superficie del hemisferio cerebral, y uno oculto dentro de esa cisura profunda que es la cisura lateral, o bien conocida como cisura de Silvio. Obviamente que los nombres están representados por el contacto que tiene ese cerebro con los huesos del cráneo. Por eso tienen los mismos nombres que en los huesos que están
sosteniendo o protegiendo esas regiones topográficas. Como les decía, esta representación es simplemente la división a través de lóbulos. Si nosotros observamos, el gran crecimiento de la corteza cerebral hace que el cerebro comience a plegarse. Y al plegarse, lo que se generan justamente son estas estructuras que nosotros vemos bien superficiales, que se llaman circunvoluciones. En esta vista superior del cerebro, nosotros podemos ver la formación de los dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, separada por una cisura interhemisférica, que lo que hace es separar estas dos estructuras cerebrales que, como les dije recién, se llaman hemisferios. Obviamente que los hemisferios no están separados, sino que vamos a ver que en el fondo de esa cisura interhemisférica vamos a poder encontrar una estructura interna y que forma parte de la configuración interna del cerebro, que es o son las fibras del cuerpo calloso. De esa forma nosotros podemos unir el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. No es la única estructura o fibra comisural que tiene el cerebro, pero sí la más importante. En la cara lateral, en la figura que estamos viendo ahora, se puede observar dos grandes cisuras. Una cisura lateral o cisura de Silvio y una cisura central o cisura de Rolando. Estos son las grandes cisuras que nos permiten a nosotros poder separar o delimitar grandes lóbulos que tienen justamente el cerebro, ¿no? El dividir lo que es el lóbulo frontal del parietal del temporal. En la cara interna vemos representado justamente en este corte sagital, donde a partir de pasar un plano de sección sagital que corta justamente y pasa por el centro de la cisura interhemisférica, debemos cortar justamente lo que es el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso que les contaba recién, que es la fibra comisural más importante que tiene el cerebro para unir los dos hemisferios, acá está cortado. Y se puede ver el formato que tiene ese cuerpo calloso en la parte central. Vamos a ver más adelante en la siguiente clase que habla de configuración interna del cerebro, las diferentes partes de ese cuerpo calloso. Tiene un pico, tiene una rodilla, tiene un cuerpo y un rodete. Esa es la cara interna del cerebro, también representada acá con las circunvoluciones, diferentes circunvoluciones con diferentes nombres. Nosotros no vamos a pedir que se estudien todas las circunvoluciones. Sí vamos a ver que vamos a utilizar áreas específicas y circunvoluciones específicas cuando hablemos de vías, para saber la localización funcional en esa corteza. En la cara inferior vemos estructuras del hemisferio derecho e izquierdo. Vemos acá los lóbulos temporales en toda su expresión. En la parte interna, la relación que tenemos con dos estructuras nerviosas que corresponden a los nervios craneales. Habíamos hablado del nervio olfatorio con su bulbo olfatorio y su cintilla olfatoria, primer par craneal, primer nervio craneal, y el nervio óptico con las estructuras que se van formando a partir de estos dos nervios ópticos, que es el quiasma óptico y la cintilla óptica. Y por detrás de esta estructura podemos encontrar la relación que tenemos ahí del cerebro, ¿sí?, a través del diencéfalo con el mesencéfalo. Se ve perfecto ahí el mesencéfalo representado en la parte inferior. Como les decía, dentro de la cisura de Silvio o cisura lateral, si abrimos justamente esta cisura, vamos a encontrar ese lóbulo oculto que corresponde al lóbulo de la ínsula. Ese lóbulo de la ínsula es la representación simplemente de este plegamiento que tiene que hacer la corteza cerebral, el telencéfalo, para poder tener
en un espacio más reducido mucha más cantidad de área cortical. ¿Por qué? Porque es la que va a terminar siendo la que rige el pensamiento y las acciones más jerárquicas del sistema nervioso. Eso es lo que nos diferencia justamente con los animales inferiores, la capacidad justamente de tener una gran cantidad de neuronas dedicadas a formar esta corteza cerebral. Cuando hablamos de la corteza cerebral estamos hablando de un manto celular formado por neuronas y neuroglía que están dispuestas en diferentes capas. Este manto celular tiene un grosor que va variando entre 2 y 4 milímetros dependiendo la región topográfica del cerebro donde estemos parados. Cada hemisferio tiene esta superficie externa, la corteza es externa, que como les decía está compuesta por varias capas celulares, que como vimos en las diapositivas anteriores, van a formar elevaciones, que son justamente las circunvoluciones, que están separadas por pequeñas hendiduras que son los surcos. Dentro y profundamente de la capa gris, de este manto gris, de esta sustancia gris periférica que tiene el cerebro, vamos a encontrar la sustancia blanca subcortical que terminan siendo los cables, entre comillas, que nos permiten a nosotros poder conectar esta corteza con diferentes centros subcorticales. El cerebro, como vamos a ver en configuración interna, está formada internamente por sustancia gris, que forman los núcleos basales, la amígdala, los núcleos que pertenecen al diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, subtálamo, metatálamo, y de esa forma generamos toda esta masa que corresponde al cerebro. La información que entra o sale de la corteza cerebral debe atravesar la sustancia blanca subcortical, y de esta forma generan, como vamos a ver, diferentes haces, los haces de asociación, los haces comisurales y las haces de proyección. Esto lo veremos en la segunda parte cuando veremos configuración interna del cerebro. Como se observa en esta imagen de una fotografía de un preparado de un cerebro, de un encéfalo, para ser más exacto, donde se hizo tinción, y esta tinción nos permite a nosotros rescatar o resaltar la sustancia blanca y la sustancia gris. Les quiero contar que acá se ve de color amarronado, ocre, la sustancia gris. Y todo lo que es negro, bien negro, corresponde a sustancia blanca. Esto nos permite ver esto que les contaba recién de la superficie, la gran superficie que adquiere nuestro cerebro. El cerebro humano tiene mucha superficie cortical, se ve perfectamente acá las circunvoluciones y los pequeños surcos y alguna cisura por la cisura interhemisférica para hacer la división entre este hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Recuerden también que la cisura, aclaro, que la cisura interhemisférica también se la llama cisura o fisura longitudinal cerebral, ¿no? Porque tal vez en algunos libros tienen esa nomenclatura. Contarles justamente que esta corteza cerebral contiene alrededor de 50.000 millones de neuronas y unas 500.000 millones de células neurogliales para que funcione correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la corteza cerebral es la estructura jerárquica que está por arriba de cualquier otra estructura del sistema nervioso. ¿Sí? Termina siendo el gerente general, como les digo siempre, de esta gran empresa que es el sistema nervioso
central. Como les decía, dentro de la organización histológica que tiene el cerebro, vamos a ver que la corteza cerebral tiene dos tipos de organizaciones. Como les decía, la corteza cerebral está organizada en dos partes, en una organización laminar y en una organización columnar. Como les contaba antes, la organización de la corteza cerebral se da a partir de dos procesos organizativos que tienen que ver con una organización laminar y una organización columnar. Cuando hablamos de organización laminar estamos viendo cómo esa corteza cerebral se va dividiendo y se va disponiendo en diferentes capas de neuronas. Cada una de estas capas del cerebro, de la corteza cerebral, está representando una función y además una estructura neuronal específica. Vamos a encontrar diferentes tipos de neuronas en cada una de estas capas. La corteza cerebral también, al igual que otras estructuras del sistema nervioso, está dividido por una división filogenética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo fue evolucionando el cerebro a partir de los animales más primitivos hasta llegar al cerebro humano, que es el cerebro más complejo que tiene la naturaleza? Por eso vamos a encontrar regiones más antiguas que tiene el cerebro y las regiones más nuevas que justamente son las que nos diferencian con los animales inferiores. Cuando hablamos de eh, la corteza más antigua, nosotros nos referimos con un término que es arquicorteza o arquicórtex, que representa básicamente lo más antiguo dentro de la evolución del sistema nervioso. Está representado justamente por una estructura cerebral que es el hipocampo y por parte del lóbulo temporal medial, el cual se está relacionando básicamente con funciones que tienen que ver con la memoria y actividades muy primitivas. La segunda corteza que nosotros observamos en esta división filogenética es la paleocorteza o paleocórtex y que está representando funcionalmente al sentido de la olfacción. Nosotros vamos a relacionar justamente la olfacción con estructuras corticales muy básicas. Vamos a ver cuando hablemos de estas estructuras con los sentidos. Pero más del 90% de nuestra corteza es lo que nosotros llamamos nueva corteza, neocórtex, ¿sí? ¿Y qué es? Justamente la que nos permite a nosotros diferenciarnos de los animales inferiores. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta neocorteza nosotros vamos a encontrar a la estructura laminar, ¿sí? Representada por esas 6 capas, mientras que en la paleocorteza y la arquicorteza vamos a encontrar menos cantidad de capas neuronales. Y eso habla justamente de capacidad de procesamiento de información. Por eso nuestro cerebro es tan avanzado en función de procesamiento de información, porque lo que hace es tener mayor cantidad de neuronas localizadas en estas regiones tan particulares, que como les decía recién, representan más del 90% de la corteza cerebral. Pero además de tener esta organización laminar, la corteza cerebral tiene una organización columnar. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la corteza nosotros podemos separar o ubicar diferentes columnas funcionales. Cada una de estas columnas va a tener una modalidad específica. Por ejemplo, una columna puede representar o responder al movimiento de una articulación en particular, pero no a la estimulación de la piel, por ejemplo. Entonces, podemos ver justamente en esta dibujo las capas, esta formación justamente laminar que tiene la corteza cerebral, como es una corteza
que tiene 6 capas, estamos hablando de una neocorteza. También se la llama isocórtex. Si lo encuentran en algún libro, también pueden utilizar ese sinónimo, donde vemos en color rojo, ¿no?, una columna funcional que tiene que ver con procesamiento de información motor. Y en azul, en celeste, vemos acá una corteza representando la corteza sensitiva. Fíjense que tanto la corteza motora como la corteza sensitiva están unidas a través de diferentes neuronas. Esto quiere decir que son áreas complementarias. Lo motor no está alejado de lo sensitivo, sino que el cerebro lo que hace, la corteza cerebral lo que hace es integrar información. Es un concepto bastante interesante esto de columnas funcionales. A comienzos del siglo XX, el neurólogo alemán Corbinian Brodmann dividió la corteza cerebral histológicamente y realizó lo que nosotros llamamos un mapa citoarquitectónico de esta corteza. ¿Vieron lo que hicieron o lo que hizo Rexed con la médula espinal? Bueno, Brodmann lo hizo con la corteza. Y lo que logró es hacer una división a partir de morfología histológica al cerebro, a esta corteza cerebral, en casi 50 regiones distintas. Vamos a encontrar que hay 47 regiones que representan a esta corteza cerebral. El mapa citoarquitectónico que nos da Rexed a partir de su trabajo nos muestran las diferentes áreas funcionales, tanto sensitivas como motoras, primarias y secundarias, que comprenden la extensión de todo lo que es la corteza cerebral. Estas áreas anatómicas, por un lado, histológicas por otro, y funcionales, nos permiten poder entender cómo se va organizando la corteza cerebral funcionalmente. Nosotros vemos acá en esta representación de la masa cerebral, donde en color rojo se representa las áreas motoras primarias, área 4 de Brodmann, y en azul se representa las áreas sensitivas 312 de Brodmann. Como vamos a ver más adelante, cuando hablemos justamente de organización y cómo la corteza cerebral tiene un mapa de todo nuestro cuerpo, al lado estamos viendo esta figura que corresponde al homúnculo, ¿sí?, cerebral. Este homúnculo está mostrando justamente cuánta cantidad de corteza cerebral está representando nuestras partes de nuestro cuerpo. Fíjense que la cara, la boca, tiene una extensión muy muy grande en comparación a lo que es el pie, que es muy muy pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que la corteza cerebral que se dedica a regir todo lo que son músculos y expresión facial, tienen mucha más cantidad de neuronas que el pie, representados en esta corteza. Fíjense la mano, el pulgar, fíjense la lengua, la laringe, lugares donde nosotros necesitamos hacer movimientos finos de precisión, vamos a tener mayor cantidad de neuronas. Esto se llama homúnculo, con H. También podemos ver en esta figura, a partir de una representación en 3D de un cerebro cadavérico, la representación de la corteza motora. La corteza motora que estamos viendo recién en rojo, acá se ve representada. Y si se acuerdan, cuando estuvimos viendo parte del tronco encefálico, hablamos de la vía córtico-espinal, aquella vía que lleva información voluntaria para que nosotros podamos mover el músculo esquelético, ¿sí?, representado justamente por los músculos desde el cuello hasta el dedo gordo del pie. Y fíjense cómo se puede
fácilmente con la tecnología actual se puede seguir estas vías, ¿sí? Que no son vías abstractas, que la información no viaja por Wi-Fi, sino que viaja por axones que son concretos y se pueden ver perfectamente y se pueden visualizar. Ahí se ve cómo la vía córtico-espinal nace de la corteza motora primaria, no solamente nace de la corteza motora primaria, como vamos a ver cuando veamos vías, sino que hay otras áreas suplementarias, motoras, y también vamos a ver que la corteza sensitiva también participa en cierto grado de esta vía, y cómo va pasando por diferentes estructuras, la relación que tiene con los ventrículos laterales, por dónde está pasando en el mesencéfalo, cómo pasa en la protuberancia, cómo se disgrega en la protuberancia, cómo llega al bulbo y forman las pirámides vulvares, y cómo en la parte más baja del bulbo raquídeo la mayor parte de esas fibras se bifurca formando la decusación de las pirámides. Esto es para que ustedes tengan una idea de cómo se integra, en este caso, la vía motora principal y voluntaria dentro de este contexto cerebral, ¿sí? Dentro de este contexto del neuroeje. Más allá que en la actualidad se sigue utilizando la citoarquitectura que propuso Brodmann a nivel de la corteza cerebral y áreas funcionales cerebrales en relación a esto, existe una tendencia nueva que es la parcelación de la corteza cerebral. A partir de un artículo que salió hace poco en la revista Nature, nosotros vemos que se propone un nuevo mapa cerebral basado en mediciones, en mediciones que se hacen a partir de técnicas de resonancia magnética, en todo lo que es la corteza cerebral. No solamente la corteza, teniendo en cuenta la corteza cerebral, sino también la sustancia blanca que conecta a esta corteza cerebral. Lo que permite, o lo que habla justamente este nuevo trabajo, es considerar al cerebro con muchas más áreas funcionales, ¿no? Se dice que en este trabajo hay más de 180 áreas en cada hemisferio. Esto amplía mucho más a las áreas de Brodmann y tiene que ver justamente con la capacidad que tenemos tecnológica de hacer mapeos funcionales del cerebro. Nada, quería contarles que existe otra tendencia, otra mirada dentro de lo que es la división de la corteza cerebral. Nada está cerrado. Continuamente estamos investigando, continuamente se está descubriendo cosas. El sistema nervioso no es una estructura rígida, por lo contrario, es una estructura muy, muy plástica, ¿no? Va cambiando de forma, va cambiando de conexiones a medida que ustedes van estudiando, a medida que van aprendiendo y hacer ese conocimiento, transformarlos en herramientas, nosotros vamos generando diferentes circuitos neuronales que nos permiten a nosotros después poder resolver problemas. Por eso es tan importante hacer y estudiar con conciencia, estudiar con ganas, con pasión, porque eso genera justamente circuitos mucho más perdurables. El sistema nervioso genera circuitos más duraderos cuando se involucran justamente las emociones. Entonces, abrir la mente, ¿sí? Ponerse a estudiar, no darse por vencido, es difícil, pero no imposible. Si yo pude aprender neuroanatomía, cualquier puede aprender neuroanatomía. Entonces, ténganse confianza, pongan muchas, muchas ganas y van a ver que van a poder hacer lo que ustedes quieran en su vida. Les agradezco mucho, nos estamos viendo en las clases. Tengan excelente jornada.